Hola, ¿qué tal a cada uno de ustedes? Bienvenidos a nuestro canal en YouTube, Podcast Caminando con Dios. ¡Comenzamos! Bienvenidos cada uno de ustedes. Reciban bendición de parte del Señor en este día. Bien, vamos a poderles compartir un tema muy importante que vamos a tratar de analizar, de ver, de poder llevar a cabo. Este tema quiero hablarles que está dividido en 4 partes, pero hoy vamos a ver la parte 1, solo 2 temas, 2 puntos muy importantes vamos a lograr ver en el día de hoy. Quiero hablarles, el tema que vamos a ver se llama el relevo generacional, un relevo generacional. Tenemos una base bíblica también en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en su capítulo 2, versículo 2. Les leo este pasaje bíblico de la siguiente manera: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bien, volvamos a leerlo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bien, tenemos ya nuestra base bíblica. Vamos a poder entrar a ver una pequeña introducción, lo que nos habla este tema del relevo generacional. Cuán importante es este relevo que hoy día se debe de llevar a cabo, se debe de estar preparando a una futura generación en este tiempo. La iglesia, el trabajo también, cada uno de los líderes, cada uno de aquel que ocupa un liderazgo, aquel que está al frente de alguna responsabilidad ministerial dentro de la iglesia, debe de existir el relevo generacional. Quiero iniciar con una pequeña frase muy popular que se lee y se ha leído muchas veces, incluso se escucha. Voy a leerles esta frase. Que dice esta frase: si el joven supiera y el viejo pudiera. Bien, una clara alusión a la realidad de que se dice que el viejo tiene la experiencia, pero ya no tiene la fuerza para poder realizar cierta tarea, cierto trabajo que se le va a encomendar. Pero aquí vemos que el joven, a pesar de su fuerza, nos habla esta frase que tiene la falta de experiencia. O sea que el joven tiene la fuerza, pero no tiene la experiencia. A cambio, el viejo tiene la fuerza, pero la experiencia la tiene, pero la fuerza ya no la tiene, no es la misma. Ya no puede realizar cierta tarea, cierta labor que se le va a encomendado a esta persona. Bien, entonces el relevo generacional es muy importante. El relevo generacional del liderazgo en la iglesia, dentro de la iglesia, quiero hablarles que es una cuestión que debe de ser abordada con una decisión ya, que debe de actuarse, que debe de verse con importancia dentro de la iglesia, con decisión, y desde el punto de vista que quiero hablarles del plan perfecto que Dios tiene para la iglesia de preparar líderes, de preparar a esa generación con un relevo que al momento que tú dejas y asignas una cierta responsabilidad, este líder va a poder llevar a cabo cierta tarea, cierta labor, para que el trabajo ministerial, el trabajo de la obra del Señor no se detenga, sino que continúe con la evangelización en todo el mundo, en ciertos lugares. Como es el plan perfecto de Dios, puesto que se trata de dejar una posición.
Se trata de dejar una posición, un poder o una autoridad para que el avance y el crecimiento de la obra bendita de Dios continúe su trabajo, realizando la labor. Cada líder, cada persona pueda llevar a cabo ese trabajo que cierto líder había estado trabajando, y este nuevo líder pueda continuar con esa misma tarea, con ese mismo trabajo. Ese es el relevo generacional. Por eso vimos el apóstol Pablo hablándole aquí a su hijo amado Jesucristo, Timoteo, en su hijo en la fe. Le encarga estas palabras a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenemos esta base bíblica y hoy estábamos viendo entonces cuán importante es el relevo generacional. La necesidad del relevo generacional de liderazgo en la iglesia. Se debe de preparar, se debe de relevar a cierta persona, pasarle relevo, pasarle la estafeta para que esta generación que viene pueda llevar a cabo el trabajo de la iglesia, de la obra del Señor. Y para que la obra del Señor no se detenga ni retroceda, sino que pueda seguir avanzando, pueda continuar con la tarea que un día Cristo nos ha asignado a cada uno de nosotros, como cada líder, cada persona que está encargada de trabajar, de llevar a cabo cierta tarea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pueda tener un relevo. El relevo generacional es importante. Pero hoy vamos a ver entonces dos puntos, dos partes muy importantes acerca del relevo de la iglesia. ¿Cómo hacer el relevo generacional? ¿De qué manera llevarlo a cabo? ¿Cómo vamos a realizar ese trabajo sobre el relevo generacional de liderazgo? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿De qué manera se va a poder llevar a cabo este relevo dentro de la iglesia? El liderazgo de la iglesia, ¿cómo se va a realizar? Pero hoy vamos a ver entonces las primeras dos partes. Este tema, el relevo generacional, vamos a ver en parte 1. Pero vamos a ver dos puntos muy importantes. ¿Cómo hacer el relevo generacional de liderazgo? Número 1. Lo primero que se debe de hacer es identificar. El primer punto es entonces identificar. Jesús dice que identificó a líderes que tenían cierta cualidad, que tenían cierta potencia para poder llevar cierto trabajo. Pero como Jesús primero empezó a identificar a estos ciertos líderes, porque eran muchos los discípulos de Jesús, pero Jesús empezó a identificarlos. Vamos a leerles una cita bíblica. Quiero leerles el Evangelio de San Lucas capítulo 6, verso 12. San Lucas 6, 12 nos habla aquí lo que Jesús empezó primero a identificar. El relevo generacional lo vemos con una base bíblica, y bíblicamente en aquellos días Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también los llamó apóstoles. Bien, aquí miramos el primer ejemplo que encontramos: identificar a ciertos líderes, identificar a estas personas. Jesús dice que lo fue primero, subió al monte a orar, oró con Dios. Dice que él empezó a orar primero. O sea, quiere decir que antes de que se va a identificar a cierto líder, a cierta persona, se debe de orar. Porque Jesús pasó la noche orando. Y cuando ya era de día, dice que él llamó a estos 12 hombres, llamó a estos discípulos y los escogió a cada uno de ellos. Primero se identifica, se mira la potencia, se mira la cualidad que va a tener esta persona para poder llevar a cabo esta tarea.
Otro punto, vemos que Jesús identificó a personas que estaban dispuestas a ser discípulos, estar como un aprendiz detrás de los líderes, detrás de cierta persona que está llevando cierto trabajo. O sea, como si encontramos en la iglesia, hay un director, debe de haber un subdirector, que cuando no esté el director, la posición que va a tomar este subdirector es que va a subir a esa posición de líder, de director. Igual que encontramos a un líder, vamos a tener a un auxiliar para que pueda llevar cierto trabajo, cierta labor. Entonces Jesús identificó a personas que estuvieran dispuestas a ser discípulos de Jesús. ¿Y de qué manera los identificó? Quiero leerles Marcos en su capítulo 3. Vamos a ver qué hizo Jesús. Marcos capítulo 3, versículo 13. Quiero leerles lo que Jesús hizo. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Llamó Jesús a los que él quiso y dice que vinieron a él y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea que Jesús los identificó y que estuvieran dispuestos a poder llevar cierta tarea, a poder tener esa responsabilidad como discípulos de Jesús. Personas que tuvieran potencia para ministrar también el trabajo que Jesús estaba llevando a cabo, y estableció a 12 para que estuviese con él y para enviarlos a predicar. Este es el relevo generacional que se debe llevar a cabo en la iglesia. Cada líder en la iglesia debe de preparar a ciertos líderes, ciertas personas debe identificar primero para que puedan llevar a cabo y puedan tener cualidades, puedan tener potencia, puedan tener cierta cualidad para que puedan llevar la tarea del evangelio. No dejar de predicar, no dejar de trabajar, no dejar de ministrar, no dejar de llevar realizando la tarea, el trabajo dentro de la iglesia. Primer punto entonces es identificar liderazgo. Como segundo punto vamos a ver escoger. ¿Y de qué manera se va a poder escoger? Le quiero hablar es que la sana preocupación de quien termina su liderazgo, de un líder que va a terminar su trabajo, debe de ser ¿quién va a continuar después de esta persona? ¿Quién va a seguir este puesto? ¿Quién va a ocupar este puesto después de que este líder ya no esté, ya no continúe realizando su trabajo? Ahí es donde entra este punto, escoger a cierta persona. Y debe de ser una persona escogida y guiada por Dios para que no eche a perder el trabajo. Porque miramos el ejemplo que Jesús hizo. Cuando identificó a estos discípulos, dice que Jesús lo que hizo primero, subió al monte a orar. Jesús dice que subió a orar al monte y pasó toda la noche orándole a Dios para que Dios lo guiara para poder identificar y ahora a poder escoger a ciertos líderes para que no echen a perder el trabajo que se va a llevar a cabo o que se está realizando, para no poder iniciar de cero, sino que es llevar a cabo el mismo trabajo. Se cambia de líder, pero el líder que viene va a llevar la misma tarea, el mismo labor. No se va a detener la obra del Señor, va a continuar, porque se ha escogido a alguien que va a ocupar ese cargo y sí es de importancia en ese trabajo. El liderazgo llegará a través del nombramiento. La iglesia, el líder, el pastor o líder que esté a cargo del liderazgo de la iglesia, ¿de qué manera, cómo va a escoger? ¿Cómo va a trabajar? Haciéndolo de esta manera, un nombramiento o una elección, depende de qué forma se trabaja dentro de la iglesia o se escoge a ciertos líderes, pero se debe llevar a cabo este trabajo. El liderazgo generacional muchas veces
el que lleva el trabajo solo es un grupo de jóvenes o un grupo de personas maduras que están dispuestas a poder dar su tiempo, dar su vida para poder realizar la tarea de Jesucristo. Pero debe de ser una persona escogida por Dios. Se debe de escoger a esta persona, primero se debe de orar y luego debe de ser escogida por este líder que está al frente, pero antes ya ha orado para que Dios lo guíe. Esta persona debe de tener rasgos de liderazgo. O sea, que esta persona tenga cualidades, que le gusta el trabajo, que le gusta trabajar al servicio de la obra del Señor. Que mira que tiene aquella actitud, de poder servirle al Señor en la obra. Pero esto vamos a ver ciertos ejemplos que encontramos en la Biblia cuando sucedió que debían de escoger a ciertas personas. Un ejemplo fue, claro, cuando Josué tuvo que escoger su relevo. Fue Moisés. Moisés tuvo que escoger su relevo. ¿Y a quién fue que escogió? Escogió a Josué. Moisés tuvo que escoger ese relevo y al que tuvo que escoger entonces fue Josué. Voy a leerles aquí en el libro de Números, capítulo 27 y versículo 15, de qué forma, cómo se llevó esta tarea Moisés, cómo lo hizo. Números 27, versículo 15. Dice la palabra del Señor: Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: Ponga a Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Vemos entonces aquí, Moisés escogió, Dios le dio la orden que escogiera a Josué para que pudiera sucederlo, pudiera tomar ese relevo y pudiera llevar el mismo trabajo que estaba realizando Moisés en ese tiempo, guiando al pueblo de Israel. Ahora viene Moisés y pone al frente a Josué, dándole las indicaciones que Dios le había dado. Empezó como un soldado. Josué se convirtió en un explorador, luego después en siervo o ayudante de Moisés. Y su segundo al mando fue que finalmente fue sucesor de Moisés. Josué tuvo que guiar a todo este pueblo de Israel para entrar y a poseer la tierra prometida. Moisés ya no podía continuar con este trabajo y escogió a Josué. Vemos otro ejemplo bíblico que encontramos en la Biblia, fue que Elías tuvo su relevo también. ¿Y quién fue su relevo? Fue Eliseo. Eliseo fue el relevo de Elías. Para eso quiero leerles también esta cita bíblica en Primera Reyes, primer libro de Reyes, en su capítulo 19, verso 16, que encontramos aquí, que nos habla: A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Escucha aquí. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Le está hablando Dios a Elías, para que sea él quien guíe también y pueda dar las siguientes profecías. El versículo 21 nos habla también: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo empezó a seguir a Elías. Elías tuvo que escoger, poner la mirada en Eliseo para que pudiera continuar con el trabajo que estaba llevando a cabo este profeta.
Y luego, por último, encontramos que los apóstoles también fueron escogidos como el relevo de Jesús. Cuando Jesús ya no estuvo aquí en esta tierra, sus discípulos fueron escogidos por Jesús, los cuales le sucedieron después de su ascensión para el establecimiento de la iglesia en la tierra, la iglesia primitiva. Los discípulos empezaron a trabajar, empezaron a llevar la labor, predicando el evangelio en todas las naciones, en todos los lugares más lejanos, empezaron a predicar. Y Jesús, vale la pena recordar que Jesús escogió a sus apóstoles después de que pasara la noche en oración. Todo aquello que había trabajado, sus discípulos tenían que continuar con esa labor, con ese trabajo. Bien, entonces encontramos cuán importante es cómo hacer el relevo generacional de liderazgo. Cuán importante llevas tú un trabajo, un papel muy importante juegas tú dentro de la iglesia, dentro del liderazgo de la iglesia o fuera de la iglesia. Debe de existir un relevo generacional. Vamos a dejarlo aquí. Bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con la segunda parte más adelante. Bendiciones a cada uno.